Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre el propósito con Sharoni Rosenberg, fundadora de Purposely, y con Julio Vidal, gerente de sostenibilidad de Abastible. Sharoni y Julio, bienvenidos a este capítulo del Bien Común. Esto es coproducido entre el Observatorio de la Conciencia Empresarial y Radio Pauta. Para partir, conciencia empresarial. Y quizás comentarles desde donde nosotros lo vemos en el observatorio. Nosotros estamos convencidos que el mundo hoy día cambió. Y estamos viviendo una nueva era donde necesitamos redefinir el cómo nos vamos a relacionar en muchos ámbitos. Y en este nuevo paradigma, el rol de la empresa tiene que ser distinto a como venía siendo. Y para nosotros, ¿qué es conciencia empresarial? Tiene que ver con empresas que deciden, primero, suscribir un propósito superior, segundo, incorporarlo en el modelo de negocio, es decir, que el modelo de negocios al operar esté cumpliendo el propósito, y tercero, ir detrás del triple impacto, es decir, que haya beneficio tanto a los accionistas, al medio ambiente y a la sociedad. Entonces, para partir, ustedes están de acuerdo con esto, ¿cierto? Estamos en una era distinta en donde las empresas tienen que no solo enfocarse en producir bienes y servicios y maximizar rentabilidad para sus accionistas, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que, para complementar, viene desde una premisa anterior, y es que el ser humano se está transformando, que está elevando su propio nivel de conciencia, y si lo pensamos, la empresa es una reunión de personas que se juntan para cumplir algo que solo no podrían hacer. Entonces, yo siento que está como esa inquietud de que las personas tienen un nivel de conciencia más alto, que exigen más a todo nivel. Ser feliz es más complejo, hacer negocio es más complejo, porque como ser humano estamos más exigentes porque se elevó nuestro nivel de conciencia. Y por lo tanto, el propósito en las empresas es el reflejo de una transformación personal. ¿Tú, Julio, cómo lo ves? Yo comparto lo que dice Sharoni y gracias por la invitación. Estaba escuchando y pensando en el mensaje que nos dio la sociedad en el estallido hace ya casi 4 años. Y yo creo que también es otra forma de reflejar el que muchas de las cosas que hacemos como sociedad ya no daban para más, y menos hoy, pasado todo este periodo. Y en algunas de las cosas que vamos a conversar un rato más, me acordaba de esto porque es parte de los inputs o los insumos que ocupamos para buscar y para trabajar en un propósito, porque en el fondo es como la mirada empresarial desde la industria, desde la empresa. Hace rato que es insuficiente como amplitud de mirada. Entonces, si uno conecta con lo que decía Sharoni recién, uno está llegando con sus productos y servicios a personas que están en ese proceso evolutivo, personas que estamos en ese proceso evolutivo, somos todos clientes de distintos servicios y productos en todos lados. Y si, a mi juicio, lo que hemos hecho en lo que vamos a conversar hoy día, si no tienes eso metido en el radar, estás con una visión sesgada o parcial de la sociedad en la cual estás participando. Bueno, hace poco conversaba con Alberto Mayoli y decía que el estallido fue como un que te da así un cambio tan profundo que tienes que cambiar todas las acciones, toda la forma de hacer las cosas, decía él. Es como que te hubiese dado un infarto, decía. Y eso es parte del cambio del rol de la empresa que nosotros estamos viendo que necesitamos hacer. Ahora, el primer paso, y acá tenemos la suerte hoy día, tenemos a Sharoni, que es una de las personas que más ha empujado el tema del propósito, es definir el propósito, ¿cierto? El propósito al cual vamos a suscribir. Ahora, la visión que nosotros tenemos del propósito me gustaría compartirla con ustedes para escuchar si tienen una mirada distinta. Es que, primero, no es un objetivo, ¿cierto? Tiene que ver con un anhelo que queremos lograr, es inalcanzable por definición. Segundo, está referido al otro, no es con respecto a mí mismo. Tercero, está conectado con un dolor o una necesidad social. Entonces podría ser, por ejemplo, anhelo
el terminar con el hambre, por ejemplo. Anhelamos que se termine el hambre en la sociedad, podría ser algo por ahí. Y cuarto, y este es un punto bien importante, tiene que estar conectado con el quehacer de la empresa. Es decir, la empresa al operar debe estar aportando a ese propósito. Entonces, primera pregunta para ti, Sharon. Lo dijiste perfecto. Perfecto. ¿Estamos totalmente alineados y quizá hay muchas empresas que, para hacerlo más corto y que sea más fácil de recordar, porque es importante que los colaboradores lo recuerden, se quedan o con, yo le digo, la contribución o el impacto. Entonces tú dices, terminar con el hambre para tener una sociedad mejor. ¿Ya? El para qué es el impacto. Entonces, esto para mí sería la frase completa. Yo hago algo en el día a día, algún problema que resuelvo, que genera un impacto en el largo plazo. Esa para mí sería la frase completa, pero entiendo que de repente uno se quede con la primera parte para que sea más fácil de recordar, terminar con el hambre. Es obvio que siempre es para una mejora, para el bien común, para elevar la conciencia, siempre son esos fines altruistas. Pero está perfecto como lo dijiste y concuerdo plenamente. ¿Y ustedes definieron el propósito, Julio? Te va a ser medio fome hoy día porque estamos... ¿Qué propósito definieron de acuerdo para Abastible? Digo esto porque en el fondo es como la pauta, dada la radio en la que estamos, la pauta que seguimos un poco para esa búsqueda. Y fue tal cual. De hecho, te voy a poder contestar los 4 renglones que abres con tu como segmentación de cómo buscar un propósito. A juicio de ustedes, es el mismo criterio que ocupamos nosotros. Lo primero que nos invitó nuestro consultor de la época, que es Tomás Ditborn, a quien le mando un saludo, fue dejar de mirarse hacia adentro, porque si eran objetivos, si eran planes, si eran, no sé, queremos ser la compañía de energía más grande, no sé qué, son puros planes que puede hacer. Y está centrado en uno, así que por definición está en el ego de uno y por lo tanto ve, anda y hazlo, así te felicito y dale nomás, ¿te fijas? Entonces, esa primera pausa fue una que nos tomó, bueno, todo esto, el proceso de nosotros duró con cierto grado de pandemia todavía de por medio y todo, duró 1 año y medio de búsqueda, no fue fácil. Tenemos 65 años de historia en una trayectoria. ¿Cuál es el propósito, si te preguntara, cuál es el propósito de Abastible? Te lo voy a develar en las capas que tú planteaste. Busca un problema primero en la sociedad, que fue súper desafiante. Porque problemas hay varios, ¿no? A mí me toca la fibra de los perros abandonados por las carreras ilegales, que está plagado de perros ahora ideal. Pero eso es problema mío, pero una mirada empresarial o corporativa es mucho más desafiante. Y en especial, nosotros nos conectamos con el problema del emprendimiento en Chile. Exploramos varios problemas más: vivienda, la mujer, las energías renovables, pasamos por un montón de alternativas. Y escogimos el problema del emprendimiento en Chile, fundamentalmente basado en tu último concepto, que es qué tiene que ver ese problema en la sociedad con lo que haces tú. Podríamos la ser misma pregunta que te quiero hacer ahora. Podría ser los mismos paladinas porque uno podría pensar que tiene que ver con tema de energía más que emprendimiento. Exactamente, y de hecho es como normalmente podríamos partir todas las organizaciones en lo que tú vendes y promueves. Pero desde que te invitan a hacer un cambio de vender lo que haces a vender en lo que crees, ese cambio de paradigma pasa por lo que estáis preguntándome aquí en esta dinámica. Y lo que pasa es que Abastible es un ecosistema de pymes. Abastible funciona gracias a una red de pymes con las que se mueve esta gran empresa. Entonces, hay una especie como de paradoja y que hace atractivo el caso de esta tremenda empresa se debe a una red de pymes. Para los que están escuchando y para nosotros que estamos aquí en el estudio, el ejemplo más gráfico, más visible es la red de distribuidores que tenemos en todo Chile. Tú llegas con un cilindro naranja donde tengas que llegar, a Coyhaique, a Curanipe, a Copquecura, donde se te ocurra, y vas a ver un camioncito naranja con un señor que anda repartiendo con un producto homogéneo. Pero esa persona no es un funcionario de Abastible, es alguien de la red de distribuidores nuestros, que son 1.200 pymes. Pero si están enfocados en el tema del emprendimiento, eso podría pensar que Abastible en algún momento se mueva, no sé, por ejemplo, al crédito, que es uno de los grandes temas en el emprendimiento, o el financiamiento. El paso desde la energía hacia el emprendimiento es la pregunta que... Lo que pasa es que nuestra propuesta de valor llega a donde quiera que llegue, que necesite que llegue, a través de una red de pymes.
Esa es la secuencia de como el racional que hay detrás de llegar a esto. Por ahí lo pensaron. Los tanques gigantes que ves en el aeropuerto de Arturo Merino Benítez, en hoteles de lujo, en panaderías, en restaurantes, están todos proyectados e instalados por redes de pymes. Todo el gas que se transporta entre plantas y oficinas y a los distribuidores es red de transportistas de pymes. Las brigadas de emergencia, todo un servicio de pymes. Y eso es porque nuestro modelo de negocio está basado así. Tú podrías tener uno en que decides llegar tú directamente al cliente final y eso es otra realidad. Entonces, dada esa realidad, conectando con el problema país del emprendimiento, encontramos ahí un lugar en donde nosotros podíamos encontrar, como dices tú, un anhelo, una causa, una temática que nos va a acompañar. Se enfocaron por los participantes del proceso que ustedes tienen. Y después, si quieres, volvemos sobre otros dos de los 4 que tú mencionaste. Sharoni, cuéntame, alguien que nos está escuchando dice, ya, yo quiero partir con este proceso, y quiero suscribir un propósito. ¿Cómo parto un proceso así? Yo creo que es importante saber en qué estado estás cuando tomas esa decisión, porque este caso a mí me parece muy interesante porque es una empresa que tiene una larga data y de repente se sienta a replantearse su razón de existir, ¿ya? Yo creo que la gran mayoría de las empresas en Chile, las más tradicionales, las más grandes, les está pasando eso y se dan cuenta que el problema que resolvieron cuando partieron ya no es una necesidad tan grande como era antes, porque hoy día la oferta cubre la demanda. O sea, si deja de existir alguna de estas empresas de energía hoy día, alguien la va a cubrir. Las necesidades van cambiando y por ende los propósitos van cambiando, ¿cierto? En el tiempo. Nosotros creemos que, de hecho, cada unos 10 años, probablemente 5 o 10 años, debería uno reverlo, exacto. ¿Eso más o menos como lo ves tú? Sí, y como va el mundo, yo creo que capaz que va a ser más quizás seguido. El tiempo va a ser más rápido. Más rápido. Entonces, primero es como, bueno, una empresa que lleva muchos años haciendo lo mismo y quiere realmente replantarse el problema que resuelve, la necesidad que satisface, lo puede hacer. Ahora requiere harto coraje, porque mira la vuelta que se está dando a Abastible. Uno podría a primera vista decir, bueno, pero ¿este es su propósito o es una causa? Y eso va a depender mucho cómo ellos lo apalanquen después. Y por eso yo ahora estoy viendo con ellos el tema de la estrategia de sostenibilidad y tiene que ver el modelo de negocio y cómo lo van con los KPI, etcétera, para que esto realmente tenga que ver con la razón de existir y no sea una causa, que también podría ser. Una empresa también podría elegir, ¿sabes qué más? Mira, yo he visto de todo. De repente, el otro día estaba con... Dame ejemplos. El otro día estaba con unos jóvenes publicistas que tienen una pyme, no sé, son 10 personas. Y yo les digo, bueno, pero ustedes, ¿por qué quisieron emprender? ¿Por qué quisieron hacer esto? Me dijeron, porque la verdad, después de harta reflexión, me dicen, porque queremos libertad. Pero quieren ellos libertad. Ellos quieren libertad para ellos y para su ellos. gente. Entonces ellos crean una empresa en la cual la gente puede crear cuando realmente se sientan en un estado de creatividad, no les exigen horarios ni nada, es por tarea, es por proyecto, y eso es lo que ellos están hoy día ofreciendo y lo que también los diferencia, ¿ya? Pero no tienen un propósito de servicio por lo que hacen, no es entregar un mejor servicio, publicidad, etcétera. ¿Y para ti ese es un propósito? Yo creo que la coherencia es muy importante como para realmente darle vida. O sea, no puede ser solo para los dueños, por ejemplo. ¿Ya? O sea, para nosotros, por definición, si está enfocado en los dueños, ya tenemos un problema. Ya nos genera ruido. ¿Ya? Entonces ahí la coherencia era que esa libertad fuera, por lo menos para todos los colaboradores. ¿Ya? Y quizás con los proveedores, bueno, depende del tipo de proveedor. Pero no es... Mira, yo te podría dar una respuesta como súper a rajatabla de caso por caso, pero mientras más casos veo, creo que la casuística se hace cada vez más uno a uno. ¿Ya? Creo que hay menos reglas de las que uno quisiera plantear en la teoría. Vamos a los típicos casos. Patagonia ahora pasó un fideicomiso y toda la plata que sale de la venta de la ropa es para proteger la Patagonia. Que vendan ropa es una excusa, pero ellos venden ropa. Pero el día de mañana, si su modelo, si realmente es su propósito... Ese podría variar y dejar de vender ropa y vender otra cosa. Por eso te decía, Julio, el tema del financiamiento como concepto, ¿cierto? Que si estás detrás del emprendimiento, bueno, ¿qué necesita el emprendimiento para surgir? No, excelente, lo tomo ahí mismo. Uno de los problemas que tiene el emprendimiento en Chile hoy día, de hecho lo hemos estudiado y vale la pena que ojalá que los que están escuchando lo tengan claro. Hay 3 problemas fundamentales. 1, el financiamiento. 2, la formalización o las herramientas de gestión. Y 3, el crecimiento o la escala. Son organismos pequeños por definición, de hecho están tipificados como tal, como MIPYMES. Y en especial en el primero, es un tema que hemos estado compartiendo con la sociedad de la forma que hemos podido. De hecho, hemos participado con Sharoni en unos paneles ahí también,
en que una de las primeras acciones que hicimos fue generar lo que llamamos pago a 7 días. Y lo que hicimos fue tomar todo el ecosistema de pymes con las que trabajamos, que son cerca de 5.000 sin contar los distribuidores, y lo que hicimos fue cambiar nuestros procesos para que fueran de pago a 7 días. Y el cambio de paradigma es grande, porque cuando dices tú, toma coraje, toma valentía, hubo que hacer un esfuerzo. Nosotros teníamos una política de pago a proveedores seteada en 22 días y nadie sabía en cuánto estábamos pagando, y cuando fuimos a revisar estábamos pagando en 44, porque no era tema para nosotros, ¿me acuerdo? Cuando decimos esto, el propósito, nuestro propósito o razón de existir, la cuestión empezó a cambiar y a alinear chakras y todos los procedimientos que hay internos. Entonces, en el fondo, esto era inconcebible al día siguiente de hecha la declaración. Y lo que hicimos fue cambiar la forma de trabajar el tema. Entonces tuvo implicancias económicas, tuvo costos, tuvo cambios de procedimientos. Nosotros liberábamos pagos una vez a la semana, los señoritos no nos molestaban porque el gerente respectivo está liberando pagos tal día. Y empezaron a hacer las preguntas, bueno, ¿cómo vamos a pagar si, por ejemplo, me mandas tú una factura al día siguiente que liberó el gerente X? Bueno, pues libera todos los días, decía el gerente general. ¿Ah? Y empezaron a pasar cosas. Tú te llevas el viernes en la tarde. Bueno, ahí es cuando el propósito empieza a impactar en términos de las decisiones que uno toma. Hoy día el 95% de las pymes con las que trabajamos están recibiendo su pago a 7 días. Y eso implica que el 95% ha dejado de factorear. No estoy diciendo que todos lo hicieran, pero ya no hay pymes trabajando con Abastible en una cantidad significativa. Entonces ahí tienes un ejemplo concreto de cómo cuando pasas como de una declaración, que es un poco lo que es Sharoney dando bote para tomar, cómo haces de eso algo tangible y que finalmente sirva. Vamos a llegar a eso. Y déjame volver un poco antes, de nuevo, en términos de propósito. Nosotros, al menos en el Observatorio de la Conciencia Empresarial, algo que nos ocupa harto es mirar qué está pasando con las nuevas generaciones, ¿ya? Nosotros vemos que la sociedad va evolucionando en un constante devenir, y lo que tenemos es que van apareciendo nuevas generaciones cada 10 años en general, que vienen con ideas distintas, que quieren instalar. Nosotros llamamos valores generacionales. Esos valores se pueden identificar típicamente en la capa entre los 20 y 30 años. Cuando uno mira esa capa con una mirada antropológica, le saca lo que es propio de la juventud, la fiesta, ¿cierto? La estridencia, le saca lo que es moda, puede encontrar cuáles son los elementos que vienen a instalar. Entonces, lo que vemos es que esos valores siempre se terminan instalando, y para nosotros es una fuente muy importante para determinar el propósito. Nosotros creemos que el propósito tiene que estar conectado con los valores de las nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los millennials, el tema de sustentabilidad, el sentido emprendedor, por ejemplo, es uno de los valores de esa generación. ¿De dónde tú, Sharoney, se motivan para la búsqueda de un propósito cuando estás viendo una nueva empresa? ¿Cómo nace? ¿Cuánto viene del fundador? ¿Cuánto es democrático? Y mirando qué cosa. ¿Miran las nuevas generaciones? ¿Ven lo que se está instalando en la sociedad o buscan otras fuentes para determinar? No, de todas maneras, lo que tú dijiste de los valores generacionales, lo veo la sostenibilidad, la innovación, la diversidad y la inclusión, el medio ambiente, la biodiversidad, los animales. La Constitución, acabamos de ver cuántos temas nuevos se han instalado que antes no eran temas. De hecho, creo que el ejercicio de la constituyente es muy parecido a lo que pasa en una empresa, de que sean conversaciones difíciles, que no se dan todo el tiempo, que nos permiten darnos ese tiempo, reflexionar, pero después hay que sacar leyes para implementar lo que dice la Constitución. En la empresa pasa lo mismo, no puede quedar solamente como una declaración de principio. Y ahí yo valoro mucho, hay un par de autores en Estados Unidos que hablan de purpose y profit, como si fueran de la mano. Y yo creo que eso es una mentira. ¿Ya? Yo creo que el propósito te cuesta plata y te cuesta recursos. Y a largo plazo te genera mayor rentabilidad. Totalmente de acuerdo. Entonces hay un costo Nosotros inicial. hemos en el observatorio juntado mucha evidencia y efectivamente es como dices tú, al principio hay una inversión que hay que hacer, pero en el tiempo las empresas que tienen conciencia, que tienen propósito implementado, terminan siendo más rentables. Pero es como la vida, piensa con tus hijos, uno invierte cuando son chicos más tiempo, más recursos y todo, después los hijos vienen y lo mantienen a uno cuando lo ha hecho bien, ¿o no? Bueno, yo creo que en la empresa es un poco lo mismo, pero es importante dejarlo claro porque me ha pasado que de repente llegan empresas desesperadas porque tienen un problema cultural muy grande, ¿ya? O de lealtad de los clientes, y creen que declarando un propósito lo van a resolver.
Y la verdad, lo pueden empeorar, de hecho. Y lo pueden empeorar porque genera expectativas. Exacto. ¿Ya? Entonces yo de repente, mi socia me dice que soy la antivendedora porque viene con estas expectativas, pero cuando es solamente un ejercicio puntual, yo sé que les va a salir el tiro por la culata. Entonces, si esa es la motivación, no la hagan. Cuando la motivación es genuina. Muchas veces me han dicho que esto no es un ejercicio de buenismo, ¿ya? No puede ser buenismo. No puede ser un ejercicio de buenismo, pero yo creo que sí es un ejercicio moral. Veo que los líderes que realmente lo han podido implementar en su empresa es porque se sienten moralmente compelled. No sé si está Hay un tema ético. De Total. hecho, nosotros cuando hablamos de empresas conscientes tiene que ver con negocios éticos, en un sentido 360. Totalmente. O sea, que en todas las dimensiones esté presente la ética. De hecho, yo me gusta decir que el propósito es la forma cool o actual de hablar de ética en los negocios y de espiritualidad en las personas. Solo que si hablamos de ética y espiritualidad suena fome, aburrido, ¿o no? Como no es pero el propósito suena mucho mejor y atractivo. Pero volviendo a tu pregunta original, creo que el gran motor de transformación en las empresas ha sido los nuevos valores de los jóvenes. Millennial, Centennial, que efectivamente vienen con un switch distinto. Para ellos hay cosas que son obvias, como por ejemplo trabajar. Porque vienen con la evolución. Con los valores generacionales en el ADN, ¿no? Exacto. Entonces, es natural. Recordar que estamos hablando con Sharoni Rosenberg, fundadora de Purposely, y Julio Vidal, gerente de sostenibilidad de Abastible. Julio, un gran tema y está conectado con lo que está diciendo Sharoni. Una cosa es declararlo y otra cosa es introducirlo en el modelo de negocio, ¿ya? Nosotros creemos que hoy día hay muchas empresas que están declarando, pero lo están dejando todavía a nivel de marketing o de relato. Y el gran desafío es cómo lo incorporas en el modelo de negocio. Nosotros, de hecho, tenemos metodologías que ponemos a disposición para hacer esta transición hacia un modelo de valor, que le llamamos nosotros cuando el modelo de negocio está construido sobre el propósito. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Y ahí te voy a retomar lo que planteaste en la primera parte de la conversación de hoy, el que tenga que ver con tu quehacer. ¿De acuerdo? Cuando un propósito está bien escogido, tiene que tener que ver con lo que hace la compañía. Y en especial nuestro modelo de negocio está basado en el emprendimiento. Entonces, en el fondo, desde ahí nos es natural trabajarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que es que cuando podríamos volver a una parte de esa conversación en que decíamos, bueno, pues si son cosas que hace un objetivo y un plan que tiene nomás. Entonces, en el fondo, por ejemplo, si te dijera vamos a capacitar a emprendedores con los que trabajamos, no tendría mucho brillo, mucha gracia. Ya, de acuerdo. El tema es, no olvidemos que escogimos un problema en la sociedad. Entonces, ¿cómo haces de tu modelo de negocio y tu propuesta de valor y tu quehacer algo que incida sobre ese problema en la sociedad? Entonces, la respuesta ahora viene de vuelta, es cómo a través de cómo nos relacionamos con nuestras pymes, con nuestros proveedores de servicios, de productos, nosotros podemos impactar a la sociedad. Para los que están escuchando, para que se hagan una idea, hay registrado en el Servicio de Impuestos Internos cerca de 1 millón de pymes, ¿de acuerdo? Se lamenta y se estima que hay un número similar que trabaja en la informalidad, que es un problema país. Nosotros te dije que trabajamos con 5.000 y más los distribuidores serían 6.500. ¿Qué haces con 1 millón? Pero bueno, si tú eres capaz de pagarle a todo tu ecosistema de proveedores a 7 días y lo empiezas a compartir, puedes aportar con un ejemplo de algo que se puede hacer que les puede impactar a ellos también, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo hacemos algo de incidencia pública, por ejemplo? Otro problema que tiene el emprendimiento en Chile es que no hay cifras oficiales de calidad, no hay un IMASEC, no hay un IPC, no hay un indicador. Podemos hablar toda la tarde y no vamos a tener muchos datos concretos, ¿de acuerdo? Ya, vamos a tratar de trabajar en esa línea, aportándole al problema a la sociedad, pero lo haces desde tu experiencia, desde tu quehacer, ¿te fijas ahí? Entonces, interesante, está hablando de la cantidad de pymes. Sharoni, ¿qué le dirías tú al dueño de la pyme que dice, no, estas cosas están hablando es para las empresas grandes? Ay, ahora que yo soy pyme he tenido que luchar con esto yo misma. Te juro, yo siempre abogué por este tema de los proveedores, la cadena de valor, pero otra cosa es ahora siendo pyme. Y te juro que es súper frustrante ver cómo mientras más grande la empresa en Chile, más engorroso es crearte como proveedor y más se demora el pago. Y yo misma de repente me he visto ahogada por este proceso y... Pero es para todo, el propósito es para todo. Ese es el punto. No, pero lo que yo te digo, ¿no? es que yo te digo, el problema de las pymes es de todas las pymes. Y tú dices, si las pymes pueden tener propósito. Exactamente.
obvio que pueden tener propósito. Y es mucho más fácil partir cuando es una pyme, porque tenía al fundador ahí. Absolutamente. De hecho, voy a hacer un pase en la misma línea. Se nos acabó el tiempo. No, estáis locos. Se nos acabó el tiempo y necesito, antes de cerrar, en dos palabras, Julio, para una empresa que todavía no parte en este proceso, ¿qué le dirías tú a los líderes? Que se pregunten si pueden, en el país y en la sociedad en la que vivimos y existimos, si pueden seguir haciendo las cosas como lo han hecho hasta el momento y proyectarlas por los próximos 15 a 20 años. ¿De acuerdo? Y si la respuesta es que tienen algún grado de duda, entonces ármense de valor, pero ármense de valor, como dijo Charoni, porque van a iniciar un camino que es, yo diría que sin retorno, porque por algo uno lo hace y requiere de mucho valor y de honestidad, de mirarse uno hacia adentro como organización, porque mientras mejor se ha hecho ese trabajo, mejor va a ser el resultado. Charoni, te escucharon y dicen, quiero partir. ¿Qué tiene que hacer distinto este dueño o CEO o gerente general mañana en la mañana? Yo le sugiero, a riesgo de sonar muy mística, que haga un trabajo personal primero, que busque la convicción adentro de sí mismo y luego lo traspase a su organización. Me encantó lo que acabas de decir, porque la conciencia parte por uno, claro. Excelente. Muchas gracias por la conversación de hoy día y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde seguiremos conversando de otros temas importantes para el país y en donde la conciencia empresarial tiene mucho que decir. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.